Bienvenidos a todos y todas a esta continuación de HCCP. Vamos a ver ahora la carne. Ustedes se comieron todos los huesos ya. Esta es la carne de lo que es realmente HACCP, que son los pasos de cómo ustedes van a implementarlo. O sea, lo demás que vimos anteriormente era para saber lo que era, ver cómo estaba mi organización, pero aquí están los pasos. O sea, son 12 pasos que vamos a revisarlo en el día de hoy y basado en eso ustedes van a crear de su organización un plan HACCP. Entonces, yo le decía al pasado encuentro que previamente hay que hacerle, antes de meterse en los pasos, previamente hay que hacer lo llamado una auditoría interna para saber qué tengo. O sea, es como ir al médico, saber qué tengo. Ahora bien, mira, tengo tal asunto. Veamos entonces si podemos, si tenemos la capacidad como organización para poder implementar HACCP. He visto, como le decía, no me sorprendió en nada, le decía que los diagnósticos que ustedes hicieron, las auditorías internas, los resultados son iguales. 85-90% de empresas no tienen, tienen violaciones graves a HACCP de acuerdo a esa auditoría que ustedes vieron, preparado por otros países. Pero eso quiere decir que ustedes saben ya los problemas que tienen. Entonces, si saben los problemas, eso tienen un 90% de posibilidad de poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la OMS, el plan para poder implementar HACCP tiene 12 pasos. El primer paso, sin contar el paso anterior, que fue la auditoría, ¿verdad? El primer paso es formar el equipo. Vamos a ver acá. Formar el equipo de HACCP. Claves. O sea, si no tengo un equipo de trabajo real que le duela a la empresa en lo que es inocuidad alimentaria, no voy a tener éxito. O sea, formar un equipo por formarlo, porque simplemente tenemos y esto, no. Tienen que ser personas que estén en el proceso. También que gente que tengan decisiones para poder hacer el cambio necesario. O sea, tengo que involucrar a la gerencia en el equipo de HACCP. Por eso es que el primero está arriba. ¿Cuál es? El comité de gerencia. O sea, porque hacen las inversiones, las políticas y también citan los objetivos organizacionales. Además, tenemos un director del equipo que tiene al mismo tiempo la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías de HACCP. Un comité técnico que va a dar seguimiento al proyecto y grupos de apoyo en cada departamento. Eso depende mucho de lo que es el tamaño de las organizaciones. Hay organizaciones que tienen apenas 2 empleados, 3, 4 empleados, entonces es menos complicado en ese sentido, porque el comité va a ser él y el otro solamente. Pero cuando son muchas personas que hay en la organización, entonces se complica más porque hay que darle a cada quien la participación que se necesita y se forma comité técnico, grupo de apoyo en cada uno de los departamentos que tenemos. Otra parte que tenemos acá como grupo de apoyo son precisamente producción, calidad, servicios especiales y documentación. Muchas veces tenemos el departamento de documentación, pertenece al departamento de calidad, y otras veces el departamento de producción, no que no existe, sino que está fusionado con el departamento de operaciones. Entonces tenemos, ¿qué hace el departamento de producción en operaciones? La descripción del producto y procesos, buscar las fichas técnicas de materias primas y producto terminado, el plan HACCP y demás. Entonces, calidad, ¿qué hace? El plan de muestreo, la parte de capacitación, servicios especiales, los planos, mantenimiento, la calibración, el agua potable, todo tipo son servicios que son, lo hace el departamento de mantenimiento, sobre todo, compras y demás. La documentación la hace ya la parte de la gente de documentación, si hay un departamento para eso, o simplemente lo hace la parte de digitación. Ese es el primero, ¿verdad? El segundo de los pasos es describir el producto, pero con cucharita. No es haciendo una descripción general, no. Vamos a escribirlo poco a poco. Primero, el nombre, la condición de almacenamiento, cuáles deben ser. ¿Dónde voy a encontrar esos datos? Condición de almacenamiento. Bueno,
ustedes saben que hay una norma, en su manual está la norma de HACCP para República Dominicana. Ustedes van a tener ahí esa parte. Y también, por cada producto que hay en República Dominicana, todos los productos que hay, no los que son más nuevos, pero por lo menos los que son normales, por ejemplo, la leche, los jugos, la galleta, el queso, tienen lo que se llama una norma dominicana, NORDOM, que va a decirle cuáles son las condiciones de almacenamiento y también la vida útil, el uso previsto, el envasado, y ya las especificaciones quieren su nota, pero por lo menos esa parte son las partes que usted va a encontrar en las normas dominicanas. Y también consumidores previstos, eso ya usted como empresa que va a decidir quién es lo que va a trabajar con eso. Ahí está también, por ejemplo, para el jugo de manzana específicamente, las especificaciones del cliente. Hay clientes que son muy especiales. No, yo quiero mi jugo con un nivel de acidez de tanto el pH, de tal cosa. Depende mucho del cliente a que vaya dirigido. Si la persona es, si el producto es dirigido para personas que sean diabéticas o personas que tengan problemas estomacales, entonces tienen una especificación del cliente que usted debe cumplir. Debe especificarlo ahí, porque le dice describir el producto. El otro de los pasos es identificar su uso esperado. Entonces, el ejemplito que tenemos a la derecha, dosis regular después del día 7, 240 miligramos, tomar dosis regular, una pastilla 2 veces al día de la primera semana. Eso es para un medicamento, pero si es para una comida, su uso esperado, hay uso esperado que son para uso animal, hay uso esperado que es para uso de personas normales que no tienen problemas de salud, hay uso esperado para personas que son diabéticas, hay uso esperado para personas que son hipertensos. Entonces tiene que identificar específicamente quién lo va a usar para poder entonces identificar cómo será esa descripción de su producto, ¿verdad? Entonces usted va a identificar específicamente eso. ¿Por qué? Porque tiene que dar en su etiqueta, debería tener algún tipo de especificación. Este jugo es sin azúcar. Usted no puede meterle azúcar a ese jugo, porque si una persona que sea diabética se lo toma, se puede hasta morir. Entonces, hay que identificar ese uso previsto. Entonces, toman bien nota en esta parte, que es el número 4, porque ustedes van a tener que hacer un diagrama de procesos. En muchas empresas ya lo tienen, o sea, muy fácil, pero en otras empresas no lo tienen. Entonces, tenemos por acá, esta persona que está, ok. Acá tenemos entonces, tenemos por acá el flujograma de proceso, desde el principio hasta el final. Entonces, tenemos 3 pasos. Por un lado, tenemos la recepción. Por otra parte, tenemos el pollo, es un producto muy específico para esto. Y por otro lado, tenemos la sal, el caldo concentrado. O sea, se entra al proceso por 3 vías diferentes. Entonces, con esa materia prima, por un lado el envase se almacena y se limpia, el pollo se recibe, se pone en la cocción, se hacen todos los pasos por los cuales pasa cada uno de esas partes. Ahora bien, ya como ustedes revisan acá, hay un proceso que es el llenado, donde se juntan el envase, el pollo y lo concentrado. O sea, ya cuando se llenan, tengo que especificar en qué parte específica, valga la redundancia, es ese proceso. Luego entonces ya acá tenemos evacuación de aire, el sellado, en este caso es al vacío, y finalmente hasta el despacho. Hay empresas que se van todavía más lejos. Dicen, no, pero espérate, también después que yo hago el despacho, yo tengo que garantizar la entrega a mi cliente. Y ahora para todos nosotros que somos empresas, como el asunto del COVID, yo tengo que garantizar que le llegue a mis clientes al supermercado, o que le llegue a mi cliente a su casa, o que le llegue a mi cliente a su empresa, el producto en buenas condiciones, tal cual de lo tengo. Entonces, su proceso no va a terminar en el despacho, casi ninguno de ustedes, sino que va a terminar cuando ustedes le entreguen, va a seguir después del despacho, y quizá el último va a ser cuando su cliente o el usuario del producto lo esté ya utilizando. El paso número 5, verificar el flujograma en el lugar. Después que yo hago el flujograma, yo hago un recorrido por toda la empresa, junto con los técnicos,
y vemos si realmente lo que yo puse en un papel se cumple tal cual está en mi empresa. Ahí vamos a ver mucha, pero mucha variedad. Mira, lo que pasa es que yo pensaba que el pollo se cocía a temperatura de 180 grados, pero realmente no es así. Entonces hay que darle un calentamiento, un enfriamiento y después entonces ustedes tienen que hacer esa confirmación. Porque muchas veces los técnicos sentados en una computadora, ustedes pueden hacer algo, pero al final puede haber mucha diferencia entre una cosa y otra. El paso número 6, realizar un análisis de peligro. Principio 1, los 7 principios de HACCP, el principio 1 dice analizar ya los peligros. Entonces, ahí comenzamos con los principios de HACCP en el paso número 6. Los demás son pasos previos. Ahora vamos con el principio ya en sí de lo que es el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos en ese flujograma que hizo el departamento conjuntamente con todos los técnicos. Yo tengo que revisar cuáles son los peligros potenciales por los cuales puede pasar el producto. Por ejemplo, ustedes mencionaron mucho en el primer encuentro la parte del sancocho. Mira, el asunto está en que si lo dejo a una temperatura, si lo sirvo a una temperatura menor, entonces se pone muy espeso. Si lo dejo en la nevera o si lo meto en la nevera caliente, al final también me da un resultado diferente. Si lo dejo de un día para otro, tengo que calentar a una temperatura tal. O sea, ustedes tienen que asegurar ya hacer su análisis de peligro. Y ustedes incluso determinaron, en el pasado ejercicio, determinaron sin querer, por supuesto, yo se lo puse ahí, con una carita, a ver si resbalan, le dije, ¿cuáles son las cosas que debo tomar en cuenta en no cuidar? Mira, ustedes dijeron, un ejemplo, en una empresa de cacao, creo que fue que me dijeron, uno de los peligros puede ser que lleguen al próximo proceso que ellos despachan, llegan basuras. Entonces es un peligro, un proceso, porque me puedo confundir y puedo dañar mi reputación como empresa. Entonces tengo que saber que al hacer análisis de peligros, tengo que, por obligación, revisar esa parte. ¿Cuáles son las cosas que me pueden afectar como empresa a mí y que pueden afectar al cliente a su vez en el producto o en el servicio? Luego, el paso número 7 es el principio 2. Recuerden, ya estamos en los principios. Determinar los puntos de control críticos del proceso. Entonces, yo determiné ya por un lado cuáles son los peligros potenciales. Son y aquel. Ahora, de esos peligros potenciales, yo tengo que decir cómo yo lo controlo. Mira, por ejemplo, acá mismo está un esquema general. O sea, eso no es específico, sino que para todos los sistemas nos hacemos esas preguntas. Primero, ¿se han instaurado medidas de control para el peligro considerado? O sea, si hay medidas reales para el control. Mira, yo por ejemplo, vamos a poner en el caso de, llega la materia prima. Simplemente yo cojo la materia prima, que es, supongamos, la leche, para hacer dulce de leche, y lo paso directamente desde el supridor, lo llevo en los envases hasta frente a la máquina donde van a hacer los dulces de leche. Pero en ningún momento yo revisé si la leche está coagulada, si tiene residuos, nada, yo simplemente lo metí ahí y ya. Ahora, pero espérate, hay algún tipo de medida que yo, no, mira, el supridor me da un certificado de calidad diciéndome, en mis facilidades, los resultados de la leche fueron tantos y yo puedo confiar o no. Si yo tengo que saber si he instaurado medidas de control para poder eso. Ahora bien, si no se instauraron, entonces tienen que modificar la etapa. Entonces en la etapa hacia aquí hasta que se pueda entonces instaurar una medida de control. Si es sí, elimina esta etapa el peligro de reducir la frecuencia. Mira, el certificado que me dio ese suplidor realmente me elimina o yo tengo que hacer algo más todavía. Mira, sí, porque lo que sucede es tal cosa. Si es sí, entonces sigo hacia arriba y tengo que ir resolviendo. Simplemente esto va en cascada, dándole preguntas y al final le va a decir si esos son, si usted tiene que poner un punto crítico en tal parte. El punto crítico es aquel donde usted tiene la sospecha, pero sospecha, aunque nunca haya tenido ningún problema,
que nunca le ha pasado nada, pero es posible que ese punto le pueda fallar. Entonces tiene que poner un stop en esa parte. El principio número 3, que es el paso número 7, dice establecer los límites críticos para las medidas preventivas asociados a cada punto de control. Ok, ¿de dónde a dónde? ¿Cuáles son mis límites superiores e inferiores? En la campana de Gauss que ustedes ven ahí, me dice, mira, mi nivel esperado de pH de la leche sería de 3, 4, qué sé yo, no sé, no recuerdo cómo tiene la leche. Pero, o si usted hace hielo, bueno, el límite de tu espera es un 7 del pH del agua. Entonces, tiene que ver que en la medición no salga de sus límites. No baje a 6 o no baje tanto. Recuerden que hablamos también en la clase pasada, en el encuentro pasado, de que hay límites que son límites operativos y límites que son para ya, mi límite que yo pongo de control asociado a lo que el cliente quiere. Un límite operativo siempre está por debajo. Por ejemplo, si el agua debe tener 7 de pH, pero está aceptable que sea entre 6.8 y 7.2, tengo que decirle a mis operadores que es 6.9 y 7.1, para que no se me acerque o no se me aleje más bien de los límites que yo estoy esperando. Entonces, ahí está la parte de los límites operativos y los límites que son ya para el cliente ya externo. Ahí precisamente está en esta parte el establecer criterios de vigilancia. Mira, ¿cómo yo lo voy a hacer? Voy a hacer entonces diariamente, voy a tener un termómetro o un pHímetro donde voy a medir el pH específicamente cada 15 minutos. Y voy a entonces ser reiterativo en eso. Revisar cada 15 minutos porque sé que eso es un límite que me puede afectar todo el demás proceso. Si mi materia prima está mala, me va a afectar todos los procesos que van a ser hijos de esa materia prima. El paso 9, que es el principio 5, ya entonces, si la vigilancia determina que no se cumple con los límites críticos, entonces ahí viene el asunto. Establecer las acciones correctivas que se refiere al principio 5. Mira, yo hice lo posible por establecer controles. Establecí los controles, pero los controles no permitieron que el producto se mantuviera dentro de los límites críticos. ¿Qué tengo que hacer? Establecer acciones correctivas. Una acción correctiva es aquella que usted de una vez le mete mano. Eso es inmediato. Vamos a hacer esto. ¿Y cómo se hace? Bueno, una de las formas más comunes es trabajar, como ven aquí abajo, con el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, donde se revisan 6 cosas principales. Primero, tenemos la mano de obra, materiales, el proceso o el método, el medio ambiente, también la medición y también la máquina. Son 6 cosas que usted va a revisar en Chicago, a ver cuáles cosas de esas pueden afectar y le pueden entonces dañar el proceso ya a nivel general. Y por supuesto, esas son acciones correctivas. Hay muchas formas de poder hacer ese tipo de cosas. Ya les invito a que vean algunas de las causas que se pueden resolver con el Ishikawa. El paso número 11, establecer un sistema de registro de datos que documente el HACCP. Entonces, en este caso, ya yo voy a documentar. Recuerden, les sugiero nuevamente, si un asunto es operativo, usted puede hacer un documento con un video. Ahora mismo se usan mucho los videos. Usted va donde está el operador, y que vamos a hacer, ¿cómo tú mides el pH? Un video. Mira, yo tomo esta tirita que es de papel, la sumerjo en la leche y entonces después hago esto en una proporción de tanto, me sale bien o me sale mal. Perfectamente. Terminé mi video. Cuando venga una persona nueva a esa posición, usted le enseña el video. Y eso es un documento. Usted simplemente le pone un nombre a ese archivo y lo documenta. Ya, no tiene que hacer una documentación ni que poner paso número 1, coge la tirita. Paso número, eso no es así. Se trabaja ahora mismo mucho con la parte tecnológica para evitar coger lucha. Profesor, ¿por qué se pasó del paso 9 al paso 11?
Vamos a ver, ¿No hay vamos a ver. paso 10? Sí, mira, paso 10. Perdón, mira, déjame ver, a ver mi presentación, a ver qué pasó. Bueno, te lo debo el paso 10. Te lo voy a decir ahorita. Déjame ver que me... Debe ser el principio 5. Mira, hay un errorcito ahí. Tengo que revisar esto. Te sugiero que revises en el manual, que debe estar bien. Gracias por la observación. Entonces, el paso 11. Tenemos entonces ya el sistema de registro de datos, como hicimos en el principio 6. Y el paso 12, establecer un sistema de verificación. ¿Ok? ¿Cómo yo verifico que todo lo que yo he hecho realmente ha estado ocurriendo bien? Entonces, es monitorear, poner los sistemas que trabajen bien, quién hace asegurar que los puntos críticos de control y límites son apropiados. O sea, no tener un límite de control demasiado amplio. Mira, la leche debe estar a una temperatura para poder operar entre 2 grados Celsius y 80 grados Celsius. Pero espérate, no entiendo. O sea, el límite es muy grande. Entonces, ojalá que sea así todos los límites, ¿verdad? Pero si no tiene ningún problema con la temperatura, mejor no establezco un límite crítico de control para eso, simplemente. O sea, ahí es que vamos a esa parte, ¿verdad? Verificación del sistema funciona correctamente y también que tenga los puntos apropiados en el proceso. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplito de lo que es algo resuelto. Ustedes van a tener uno para resolver que es de su empresa, por suerte, ¿verdad? Entonces, el producto es empaque de tallos de apio. Es un ejemplo que está en internet, lo pueden buscar como ustedes quieran. Creo que en el manual está la dirección donde está ese ejemplo. Dice entonces, esta empresa lo que hace es que empaca tallos de apio fresco, lavado, cortado sin hojas, listo para consumir. Entonces, en bolsas plásticas de 12 onzas sellado. Entonces, el equipo de trabajo está compuesto por el operador líder, el supervisor de producción, el técnico de calidad, un productor de apio, el mecánico, un vendedor, el despachador, el chofer y el empacador. Entonces, todo el que trabaja en la cadena es parte de aquí, de ese equipo. Ahora, una empresa grande, tiene muchos empleados, entonces puede tener muchas personas que estén en eso. Incluso, hasta se puede poner el vendedor, que está ahí, un vendedor. La otra es la siguiente, descripción del producto, tallo de apio frescos sin hojas, una descripción general, pero te da entonces ahí una hoja de descripción. Mira, debe ser así, en hojas, en asuntos sellados, la temperatura de almacenamiento es tanto, todo debe ir definido en esa hoja de descripción. En este caso, sí se te pide que haya un escrito, o sea, un registro donde tengas que escribir todo eso, porque son mis especificaciones y se pegan regularmente en los sitios de trabajo para que las personas vean cuál es la temperatura, por ejemplo, que debe tener 40 grados Fahrenheit. Ya entonces está en lo que se llama el diagrama de flujo. Cultivo o cosecha, por eso está el productor ahí. Recepción, almacenado, lavar, separar, cortar los tallos, empacar, detector de metales, que para ello es crítico, y almacenamiento refrigerado en la planta. Después le voy a dejar eso para que ustedes lo vean en su manual, porque simplemente después ya son diferentes, en cada una de las etapas, vamos viendo cuáles son los riesgos presentes en la etapa. El riesgo, si es significativo o no, si las razones para su decisión están basadas en esto. Bueno, ya me está dando el tiempo aquí, el Zoom. Ok, las medidas preventivas que pueden aplicarse. Esta es una etapa de un punto crítico de control, sí o no. Y también la parte de el número de puntos críticos de control que existe en ese proceso. Entonces, simplemente yo voy describiendo cada uno de esas partes y en ese cuadrito voy desplegando si hace falta o no. Vamos a poner solamente el ejemplo de una de las etapas, el siguiente, que es el de recepción y almacenamiento en planta. Los riesgos que hay son biológicos, químicos y físicos. Los biológicos son ya la parte de donde hay enfermedades, por ejemplo, E. coli y demás asuntos.
Los químicos ya, productos de limpieza que estén cerca del área pueden afectar al producto, y también los físicos que haya tierra o haya alguna cosa. Entonces, en caso de excepción, ellos dicen que no hay ningún tipo de problema significativo. Las razones para su decisión, ¿cuáles son? En el biológico, si hay microorganismos patógenos, regularmente pasan eso en los campos. Los químicos, residuos de pesticidas. Y los físicos, aplicación de las buenas prácticas de manufacturas. Entonces, por eso es que dicen que ellos no tienen riesgos en la parte de físico, porque ellos aplican la buena práctica de manufactura y también agrícolas en sus procesos. Luego, la medida preventiva que tienen para los asuntos biológicos serían preaprobar al suplidor basándose en su programa de GAP. Los químicos, solicitar récord de aplicación antes de recibir el embarque. Entonces, en este caso, en esta etapa, ¿hay puntos críticos de control? Sí, por supuesto. ¿Cuáles hay? Uno, en la parte de aprobación del suplidor, y otro en solicitar el récord de recibir un embarque. Entonces, son puntos críticos de control que si me fallan, pueden llegar entonces al producto y después puede llegar entonces a mi cliente, que es lo que yo quiero evitar. Después hago todo eso con todos los diferentes partes. Vamos a describirlo todo, como ustedes ven, ¿verdad? Luego entonces acá, este es el plan ya general. Entonces tenemos simplemente, como vemos que hay algún tipo de contaminación por patógenos, hay un riesgo significativo identificado, entonces buscamos cuáles son esos límites de control. Vamos a buscar, sí, el primer punto crítico de control está ya en el campo, que ya ustedes vieron anteriormente que había un riesgo posiblemente de que se llegara con algún tipo de problema. Luego entonces el monitoreo. ¿Qué vamos a monitorear? Aprobar el suplidor, inspeccionar cada lote y también registrar la aplicación de plaguicidas en el caso de los residuos de pesticidas. ¿Cómo? Inspeccionar en el campo la parte ya de contaminación con patógenos, verificar que el lote sea suministrado por un suplidor apropiado. La frecuencia durante el cultivo, en el primero. ¿Quién lo va a hacer? El gerente de compras y gerente de calidad. La acción correctiva, eliminar suplidores que no cumplan con esas normas. Y los registros, reporte de inspección. Finalmente, en la verificación, comparar registros con las normas que tienen ustedes como básicas en su empresa. Y también a normas internacionales. Entonces, se hace también ese cuadrito para todo. Yo creo que me faltó anexarle, tengo que anexarle en el cuadro, anexarle esto. Ahora, en sus prácticas, ustedes no lo van a hacer con todo, para que no se asusten. Solo lo van a hacer con un punto crítico de control, porque se lleva prácticamente una semana hacer ese análisis. Solamente vamos a analizar un punto crítico de control y yo lo voy a enviar en el Excel en blanco de eso que ustedes ven. Después tenemos eso mismo, como ustedes ven, en los siguientes procesos para eso. Entonces, ok, entonces, aquí vemos entonces ya el diagrama de flujo, perdón, ya está identificado ¿con qué? Con los puntos críticos de control de cada una de las partes. Entonces se publica inclusive dentro de la planta para ver cómo vamos o qué debemos de hacer. Vemos que prácticamente en todos los procesos tenemos entonces punto crítico de control. Donde no hay punto crítico de control, en la parte de cortar los tallos en trozos de 5 pulgadas, porque se supone que hay un molde, un pocayoque para hacer esto. Pero después, en todos tenemos un punto crítico de control donde pudiéramos fallar a futuro y puede afectar a mis clientes. Entonces, no, mira, lo que ustedes tienen propuesto no es de su empresa, es descripción del producto, servicio de hamburguesa con pan de agua. El producto es recibido congelado, se almacena a temperatura de congelación de menos 18 grados Celsius. Hasta el momento de ser cocido en la empresa, debe freírse el producto antes de consumirlo. Entonces, las actividades son de congelación, calentar la parrilla. Esas actividades son las que tienen que hacer en el diagrama de flujo
descongelar, calentar parrilla, verter la cuchara de aceite y demás asuntos, hacerlo bien clarito. Entonces lo que le pide aquí es elaborar el diagrama de flujo de la hamburguesa, analiza cuáles deben ser los puntos críticos de control y los demás pasos de HACCP. Lo que yo quiero o necesito es que para el próximo encuentro tengamos, por lo menos, uno de ustedes tenga hecho ese diagrama de flujo de proceso para que lo veamos aquí, que sería el próximo jueves. El jueves es el último día de clases que vamos a tener de capacitación. Entonces, por lo menos, asumo que por lo menos alguno de ustedes ya habrá llegado y ha hecho ese ejercicio. Hay personas que ya están prácticamente al día, solo les faltaría estos dos ejercicios que están ahí pendientes. Bien, como ustedes vieron ya, ese es prácticamente todo el proceso de hacer un plan HACCP. Hay algunas